Estamos recordando, revisando, recorriendo los acontecimientos del año 2013 en la sede de Pedro. Pasemos ahora a recordar los 4 viajes durante los primeros 9 meses del pontificado de Francisco. Estuvo en Lampedusa, en Cagliari, en Brasil para encontrarse con los jóvenes y en Asís, Italia, para peregrinar a la tumba de San Francisco de Asís. Estos son los 4 viajes de Francisco. En Alpura, nuestra naturaleza es hacerlo mejor cada día. Alpura presenta. El Papa venido casi del fin del mundo comienza su peregrinación desde la isla de Lampedusa el 8 de julio tras haber sentido una espina en el corazón, con la noticia del enésimo y trágico naufragio de inmigrantes en el mar entre África e Italia. A bordo de una patrullera, el Papa Francisco alcanza la costa frente al monumento que recuerda a las víctimas del mar y deposita una corona de crisantemos amarillos y blancos. En el muelle se reúne con 50 inmigrantes, huéspedes del centro de acogida de la isla, y después celebra la misa con un báculo, un cáliz, un ambón y un altar realizados con la madera de barcas llegadas o hundidas en Lampedusa. El Papa explica que decidió en pocos días venir a la isla para rezar, para realizar un gesto de cercanía, pero también para despertar nuestras conciencias para que no se repita lo que ha ocurrido. ¿Quién ha llorado por estas personas que estaban en la barca? Somos una sociedad que ha olvidado la experiencia de llorar, del padecer con. La globalización de la indiferencia nos ha quitado la capacidad de llorar. Francisco finaliza pidiendo perdón por los que se han acomodado encerrados en su propio bienestar, por los que tienen el corazón anestesiado, pero también por los que a nivel mundial han creado estas situaciones. 2 semanas después, el 22 de julio, el Papa Bergoglio comienza su primer viaje apostólico internacional que lleva al primer pontífice latinoamericano hasta Brasil para la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro. El entusiasmo de la metrópoli carioca bloquea su coche después del aterrizaje en el aeropuerto, y cuando consigue llegar al Palacio Presidencial, el Papa Francisco explica que la juventud es la ventana a través de la cual el futuro entra en el mundo, y que los adultos se mostrarán a la altura de la promesa que hay en cada joven cuando sepan dejarles espacio. Para prepararse para el encuentro con los jóvenes de la Jornada Mundial de la Juventud, el 24 de julio el Papa llega al Santuario Mariano de Aparecida, a 200 kilómetros de Río, que lo vio en 2007 como protagonista de la Conferencia de los Obispos Latinoamericanos y del Caribe. Allí encomienda a la Virgen los jóvenes del mundo y su dinamismo, para que esté al servicio de la vida y de la humanidad. Al día siguiente el Papa está en la favela de Varginha, y en medio de los últimos de la metrópoli carioca, recuerda que nadie debe ser descartado, y que no es la cultura del egoísmo que a menudo regula nuestra sociedad la que construye un mundo más habitable, sino que es la de solidaridad. Por la tarde, la primera cita con los jóvenes en Copacabana, después de haber recorrido los 4 kilómetros de la playa en el Papamóvil a paso de hombre, Francisco pregunta a los jóvenes de todo el mundo si están dispuestos a entrar en la onda revolucionaria de la fe. Solo así, añade, su vida tendrá sentido y será fecunda. El 26 de julio, viernes, el Papa vuelve a Copacabana para el Vía Crucis. Tras haber seguido las estaciones animadas a lo largo de la playa, subraya que la cruz nos deja la certeza del amor fiel de Dios por nosotros, que entra en nuestro pecado y lo perdona. El sábado por la mañana celebra misa con los obispos que acompañan a los jóvenes y les pide que piensen en la pastoral partiendo de la periferia, de los que están más lejos, que hay que buscarlos e invitarlos a la encrucijada de la fe. Es la conversión pastoral que el Papa Francisco pide también poco después a los obispos brasileños. Hace falta una iglesia capaz de volver a calentar el corazón, explica, de redescubrir las entrañas maternas de la misericordia. Y el domingo, antes de partir, en un largo discurso programático a los obispos latinoamericanos, criticar a las pastorales disciplinarias que priman los principios, las conductas, ignorando la revolución de la ternura de Jesús, la cercanía, la caricia que crea comunión. En la vigilia final de la Jornada Mundial de la Juventud, también en Copacabana, el Papa habla al corazón de cada uno de los jóvenes. La misa conclusiva el domingo 28 de julio es una fiesta para 3 millones de jóvenes, muchos de los cuales velaron y durmieron en la playa más famosa de Río. Vayan sin miedo, para servir es el mandato misionero del Papa Francisco a los jóvenes, porque llevar el Evangelio es llevar la fuerza de Dios para erradicar y demoler el mal y la violencia, para edificar un mundo nuevo.
Después de Lampedusa, el 22 de septiembre, el Papa vuelve a una isla italiana, Cerdeña, donde la crisis económica está golpeando fuerte, y en Cagliari se inclina como un padre para compartirla, para llevar la esperanza de Cristo. Se reúne con 20.000 personas entre trabajadores, desempleados y emprendedores y responde al llamamiento de un parado que le pide que no deje que el lobo malo de la falta de esperanza devore su rebaño. Dejando el discurso preparado, el Papa recuerda el sufrimiento de su padre, emigrado a Argentina y golpeado por la crisis de los años 30, porque el sufrimiento por la falta de trabajo te hace sentirte sin dignidad. No queremos este sistema económico globalizado que nos hace tanto daño, dice Francisco con fuerza. En el centro deben estar el hombre y la mujer como Dios quiere, y no el dinero, y termina con una emocionada oración. E conclude con una preghiera accorata. Señor Jesús, a ti no te faltó el trabajo. Danos trabajo y enséñanos a luchar por el trabajo. Y bendícenos a todos nosotros. Después el Papa Francisco llega al santuario de Nuestra Señora de Bonaria, patrona máxima de Cerdeña, cuya devoción dio nombre a Buenos Aires, su ciudad natal. Celebra misa ante más de 100.000 personas y pide a María que nos dé su mirada que nos lleva a Dios. Por la tarde el Papa se reúne con los pobres y presos de Cagliari, con los voluntarios que le ayudan y denuncia que la palabra solidaridad corre el riesgo de ser eliminada del diccionario, porque te obliga a mirar al otro y a darte al otro con amor. Después, ante el mundo universitario, explica que la crisis actual puede convertirse en momento de purificación y de replanteamiento de nuestros modelos económicos sociales, y que hay que escuchar a los políticos jóvenes, porque tienen intuiciones y otra manera de pensar la política. Jóvenes como los más de 100.000 a los que Francisco abraza antes de dejar Cagliari y a los que pide que se fíen de Jesús, una persona que puede llevarlos hacia adelante, no una ilusión, y que lancen las redes para construir un mundo mejor, como hizo el joven Jorge Mario Bergoglio hace 60 años, respondiendo a la llamada del Señor, que no me ha dejado solo tampoco en los momentos más oscuros. 10 días después, el 4 de octubre, día de la fiesta de San Francisco de Asís, el primer papa que ha elegido el nombre de Poverello visita la pequeña ciudad de Umbría y decide reunirse en primer lugar con los niños inválidos y enfermos internados en el Instituto Seráfico. Los abraza uno a uno y después da las gracias a trabajadores y voluntarios que reconocen a Cristo en las llagas del que sufre, invitando a todos a no ceder a las reglas de la cultura del descarte. Después se detiene a orar en el santuario de San Damiano, lugar de la llamada de San Francisco, y después se dirige al obispado, y en la sala del expolio del santo recibe a los pobres ayudados por Cáritas. En su discurso ataca al espíritu del mundo, la mundanidad espiritual que es el cáncer de la sociedad, y explica que no se puede hacer un cristianismo sin cruz ni Jesús, de otra manera nos convertiríamos en cristianos de pastelería. El cristiano no puede convivir con el espíritu del mundo. La mundanidad que nos lleva a la vanidad, a la prepotencia, al orgullo. Y esto es un ídolo, no Dios. Después el Papa Francisco atraviesa las calles de Asís en el papamóvil y entra en la Basílica Superior dedicada al Poverello. Baja a la cripta y se recoge en oración ante la tumba de San Francisco. En la misa el Papa recuerda el ejemplo del hombre que se despojó de las cosas del mundo para vestirse de Cristo y recalca que la paz franciscana no es un sentimiento dulzón y tampoco una especie de armonía panteística con las energías del cosmos, sino que es la paz de Cristo. Por eso pide desde Asís que cesen las guerras que llenan de sangre la tierra y que el odio ceda el lugar al amor. Para comer, el Papa Francisco se sienta a la mesa con los huéspedes de Cáritas en Santa María de los Ángeles y después visita el desierto de las cárceles para rezar en la celda que utilizó el Poverello. En la Catedral de San Rufino se reúne con el clero, los religiosos y los laicos de los consejos pastorales de la diócesis y los invita a que sean antenas sintonizadas con la palabra de Dios, para después transmitirla también en las periferias, yendo al encuentro de las personas sin prejuicios ni miedos. El viaje del Papa Francisco a Asís concluye con los jóvenes de Umbría, delante de la Basílica de Santa María de los Ángeles, inmediatamente después de haber orado en la porciúncula. Los pone en guardia contra la cultura de lo provisional y contra el egoísmo, porque el mal hace su trabajo y es necesario socorrer a la humanidad. No cedan al pesimismo, es la consigna de Francisco a los jóvenes. Vayan con valentía, con el Evangelio en el corazón y entre las manos, sin tener miedo de dar pasos definitivos, confiando en el amor de Dios y en su misericordia infinita. Los 4 viajes del Papa Francisco en sus primeros 9 meses de pontificado, recordemos, Lampedusa, Brasil, Cagliari y Asís. Ahora recordemos otro momento,
Antes de la Navidad, el Papa Francisco se reunió con sus colaboradores en la Curia Romana para el intercambio de felicitaciones, pero les habló sobre un asunto que forma parte de la vida de muchos, las habladurías, los chismes. ¿Será coincidental que de eso les haya hablado a los de la Curia Romana? Posiblemente, pero dijo, las habladurías dañan las relaciones humanas. Estas son las imágenes.